Cordial saludo. Mi nombre es María Daniela Gutiérrez Zúñiga. Esta es la tarea número 4 del curso Educación Inclusiva en Ambientes de Aprendizaje. Se llama Diseño de una propuesta educativa inclusiva. En esta tarde voy a estar respondiendo a 3 preguntas de la película Oraciones por Bobby. Pasemos a la primera pregunta. Dice así: ¿qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención de la película y por qué? Basada en la película, los aspectos que más me llamaron la atención fueron las tensiones de toda la familia, de todo el índole que provoca el hecho de que Bobby sea homosexual y el duro camino de la autoaceptación de este mismo, de Bobby, y cómo un adolescente ve a su duro contexto, porque pasan por muchos desafíos. Se aísla repentinamente de toda su familia, de sus amigos y entre otros. Y a la misma vez se ve rechazado por toda su cultura, ya sea se ve rechazado en la escuela, se ve rechazado ante los ojos de la mamá, ante los ojos de los hermanos, incluso ante la iglesia misma. Y la confusión que éste siente y está experimentando al conocerse, porque como bien sabido se crió dentro de un hogar muy conservador, dentro de un hogar muy religioso, y está experimentando este difícil duelo entre lo que él cree que es una buena percepción del sentido cristiano y de lo que no debería ser una buena percepción del sentido cristiano. Bueno, sí, de lo que debería ser una buena persona, o está bien ser así, y de lo que es ser un pecado. Y el excesivo ensayo de asumir en su vida de que ser heterosexual es un deber cristiano, el ser homosexual es un pecado condenado por Dios, es la peor desgracia que le puede haber caído a esa familia. Y cómo sus esperanzas, sus sueños van decayendo día a día por haber puesto ese pecado, porque él lo siente así, que es un pecado. Los aspectos, dice la segunda pregunta: ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual, y cómo se refleja en el contexto colombiano? Bueno, si nos ponemos a pensar específicamente en el contexto colombiano, yo creo que uno de los principales aspectos o desafíos que se enfrentan en la película es la homofobia y el rechazo familiar. Y son más que evidentes la homofobia que presenta la madre, y el rechazo, porque al principio las familias rechazan mucho a Bobby. No se presenta mucho en la película, pero a través de los gestos, la madre, en fin. Pero si lo llamamos en el contexto colombiano, en muchos lugares la homofobia y el rechazo familiar pueden ser obstáculos significativos para las personas homosexuales o lesbianas, todos los que conforman el grupo de LGBTQ. Un caso es cuando homofobia o rechazo, no solamente rechazo de familia, sino rechazo social. Cuando, voy a darles un ejemplo, cuando un homosexual quiera ir a una discoteca o quiere entrar a un restaurante, y lo rechazan ya sea por cómo hable o por cómo vista o por cómo se vea, simplemente por ser homosexual, y no lo dejan entrar. Eso nosotros muy bien lo podríamos llamar homofobia, y también se puede llamar rechazo social. Otro aspecto que también destacan en la película es la religión y la espiritualidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo la religión y la espiritualidad? Porque es algo que destaca durante toda la película. Al principio, entre la lucha de Bobby por ser un buen cristiano y por ser un pecador, incluso con la familia, porque se cree muy espiritual, y en fin. Entonces considero que en Colombia una noción predominante católica, vuelvo y digo, predominante católica, en la relación entre la iglesia hacia la inclusión
hacia la inclusión, o sea, considero que aún existen tensiones. Aún existen tensiones. ¿Por qué? Porque actualmente está muy mal visto de que existan pastores que sean pastores o de que sean pastores que sean homosexuales o pastoras que sean lesbianas o transgénero. Existe esa tensión. Dice que si naciste hombre, tú por ende no puedes, o usted por ende no puede volverse mujer, o si no está actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ya estás en pecado, estás en deshonra. Bueno, otro aspecto sería el suicidio y la salud mental. ¿Por qué digo el suicidio y la salud mental? Porque son desafíos que no solamente se ven en años pasados y que se ven ahora, sino que también digo que se siguen viendo actualmente o se seguirán viendo actualmente. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque muchas personas al ser rechazados por la familia, por la sociedad, incluso por su entorno más allegado, ya sea dentro del cristianismo, de la iglesia, incluso en la educación, eso afecta su estado emocional, por eso le llamo salud mental. Eso afecta su salud mental y todo eso conduce a la mayoría de los colombianos al suicidio, tales como lo es el caso de Bobby. Yo sé que ese acontecimiento pasó en Estados Unidos, pero no significa que no pueda pasar ahora, que no pueda pasar en Colombia, porque sí ha pasado. Por ser rechazado por la familia, muchos jóvenes tienden a suicidarse. También la película destaca mucho la sensibilidad o resalta la importancia de la educación y la sensibilidad sobre la diversidad sexual. Eso no lo hace mucho al principio, pero sí es uno de los grandes desafíos que atraviesa durante el final de la película y que aún en la actualidad aquí en Colombia se sigue atravesando y se sigue, ya sea por el día del orgullo gay, muchas personas están en contra de eso, o porque si tú tienes padres que son homosexuales, ese niño puede ser juzgado o esa niña la excluyen. Y no, yo creo que debería ser el contrario, porque desde nuestros hogares se debe hablar de inclusión y se debe hablar de la diversidad sexual. Ahora volviendo a la tercera y última pregunta, dice: ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en entornos educativos? Bueno, creo que en sí esta película es muy amplia, pero si nos enfocamos, voy a enfocarme en algunos retos, como el tabú y el estigma. ¿Por qué el tabú y el estigma? Porque la diversidad sexual sigue siendo un tema en muchas familias, muchos hogares, muchos contextos y sobre todo en la sociedad. Los docentes no se pueden enfrentar a esos temas por parte de algunos padres o colegas, incluso estudiantes. Al tratar este tema en el aula, se hace muy difícil, así que es esencial superar el estigma y normalizarlo, ya sea a través de grupos vocales, de conversaciones de la diversidad sexual, con padres de familias, con los propios estudiantes, pero eso sí, todo hay que hacerlo paso a paso. Por eso considero que uno de los desafíos o retos sería el tabú y el estigma. Lo primero. El segundo sería la falta de formación y los recursos. ¿Por qué la falta de formación? Porque muchos docentes no han recibido capacitaciones específicas sobre cómo abordar estos temas, cómo hablar de la diversidad sexual, cómo hablar del transgénero o de lo transexual. No se sabe en sí, no se sabe en sí de cierta si tú eres transexual, y no es que nosotros sepamos identificarlo, sino es cómo abordar estos temas. Y creo que para ello se necesitaría capacitarnos, hablar con otras personas especializadas, para nosotros poder tener los recursos necesarios, los recursos a través de nuestras palabras, los recursos a través de investigación, los recursos necesarios para poder impartir este tema, para poder hablar de la diversidad sexual. Otro aspecto sería el tercero, sería respetar las creencias y las creencias personales. ¿Por qué hablo de las creencias personales? Porque
es el dado, como la película Bobby se creó en un lugar totalmente cristiano, en un lugar muy conservador, y muchos desde pequeños les enseñan de que solo existe el heterosexual, solo existe hombre y mujer, no puede haber hombre más hombre ni mujer más mujer. Y eso lo dice específicamente la palabra, pero hay que saber abordar ese tipo de situaciones. Hay que primero tener consentimiento de los padres, y no solamente consentimiento de los padres, sino que considero yo, a mi humilde opinión, de que ese debe ser un tema principal que todas las instituciones deberían enfrentar o deberían abordar, debería estar dentro de su plan de educación, para que todos seamos conscientes desde jóvenes, se sepan hablar y respetar ese tema. Bueno, otro aspecto sería la edad. Un cuarto aspecto sería la edad y el desarrollo de los estudiantes. Porque yo no puedo hablar con un niño de 10 o 11 años, de 10 o 12 años, acerca de la diversidad sexual, cuando aún sus padres no han dado el consentimiento. Yo puedo adaptar el contenido sobre la diversidad sexual, si es así, pero según la edad y el nivel desarrollado que este niño tenga y que sus padres me permitan abordar, o que sus padres me digan de antemano, nosotros le hemos enseñado esto o él conoce tales cosas. Porque es importante que se respeten todo este tipo de valores, de éticas que se inculquen en los hogares y de creencias. En otro aspecto sería la inclusión de todas las identidades. ¿Por qué hablo de inclusión de todas las identidades? Y más en los aspectos educativos. Porque hay hogares muy disfuncionales, hay hogares que cuando se habla de diversidad sexual no se limitan a hablar solo a orientar de lo que es la homosexualidad, sino que nosotros como docentes debemos incluir personas bisexuales, debemos incluir en esa etapa de investigación, de inclusión de lo que son las personas bisexuales, de transgénero y otras identidades. Porque es bueno, considero porque es bueno evitar la invisibilidad y la exclusión. Y la exclusión es crucial, sí, es crucial para que sí realmente exista una inclusión equitativa para todos. Otra y por última sería la prevención del bullying y la discriminación. ¿Por qué hablo de la discriminación y la prevención del bullying? Bueno, hablo de este aspecto porque los docentes deben estar atentos al bullying. Todo docente debe estar muy atento al bullying. Y la discriminación basada en orientación sexual, porque deben promover, ¿no? Entre comillas, porque es así, ellos deben promover un ambiente seguro y de respeto, porque es crucial y es fundamental. Deben fomentar la empatía y la aceptación entre los estudiantes, porque es un aspecto muy crucial. Pues sí. Y todos los docentes deben abordar la diversidad sexual, sobre todo con mucha sensibilidad, con mucho conocimiento, con mucha apertura y cómo saber hablar. Y todo esto va a ayudar a contribuir al desarrollo de los estudiantes, de los docentes, de los niños, para incluir o para tener una sociedad inclusiva. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.